Era una mañana fría de noviembre, cuando Ricardo Torres se encontró sentado en la misma banca del parque, la que había sido su hogar durante los últimos 3 años. El aire calaba hondo a través de su chamarra de campaña desgastada, la tela deshilachada en los puños y sin 2 botones. Sus dedos, entumecidos por el frío, apretaban una pequeña bolsa de papel marrón que contenía la única comida que había encontrado en 2 días, media torta de jamón, que alguien había tirado cerca de un contenedor de basura detrás de la tienda de abarrotes. El pan estaba duro, los bordes resecos, pero a Ricardo no le importaba. Después de 22 años sirviendo a su país, después de 3 misiones en la guerra, después de perder a su esposa por cáncer y su hogar por las cuentas médicas, Ricardo había aprendido que los mendigos no pueden darse el lujo de elegir. Tenía 68 años y era invisible. El parque estaba vacío esa mañana, demasiado frío para los corredores y los paseadores de perros que usualmente llenaban estos senderos. Ricardo se bajó la gorra de campaña sobre su cabello canoso y comenzó a desenvolver su torta, saboreando el ritual de una comida, incluso si la comida en sí apenas valía la pena saborear. Sus manos temblaban, en parte por el frío, en parte por la edad. El mundo había seguido adelante sin él. Sus hijos se habían dispersado a diferentes estados, avergonzados por la desgracia de su padre. Sus amigos del servicio, en su mayoría, estaban muertos o perdidos en la niebla del tiempo. Ricardo Torres, sargento condecorado, 2 corazones púrpura, se había convertido en un fantasma que rondaba una banca del parque. Antes de que continuemos, si crees en honrar a aquellos que sirvieron, en la bondad hacia los extraños y en el poder de los pequeños gestos para cambiar vidas, por favor dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete a este canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Porque historias como esta nos recuerdan que los héroes caminan entre nosotros todos los días, a menudo no reconocidos, a menudo olvidados. Fue entonces cuando escuchó la motocicleta, un trueno profundo y retumbante que parecía sacudir el aire helado mismo. Ricardo levantó la vista y vio una enorme Harley Davidson estacionándose en el estacionamiento al borde del parque. El conductor era enorme, de más de 1,80 m, con hombros como un liniero defensivo. Incluso desde 40 metros de distancia, Ricardo podía ver el chaleco de cuero negro, los parches, la barba que le llegaba casi hasta el pecho. Un ángel del infierno. Ricardo los había visto antes en las carreteras durante sus años de vagabundeo. Siempre en grupos, siempre intimidantes, pero este estaba solo y algo andaba mal. El motociclista desmontó lentamente, demasiado lentamente, como si cada movimiento le costara un enorme esfuerzo. Se tambaleó ligeramente, se sujetó del manillar. Luego comenzó a caminar hacia las bancas del parque, hacia Ricardo. El veterano se tensó, listo para recoger sus escasas pertenencias y marcharse. Había aprendido hace mucho tiempo que los problemas rara vez se anunciaban, pero cuando lo hacían, el hombre sabio escuchaba. El motociclista se derrumbó en la banca, junto a Ricardo, con un pesado gruñido. De cerca, Ricardo pudo ver que el rostro del hombre estaba pálido, casi gris. Sus ojos estaban desenfocados. El sudor perlaba su frente. A pesar del frío, los parches en su chaleco decían Ángeles del Infierno, Ciudad Nezahualcóyotl, y debajo de eso, una etiqueta con su nombre, Oso. Oso se sentó allí por un largo momento. Su respiración en jadeos irregulares
Ricardo lo observó en silencio, esperando. Finalmente, el motociclista habló. Su voz un áspero susurro. Llevo 3 días conduciendo. Me quedé sin dinero en Nevada. No he comido en 48 horas. Solo necesito descansar un minuto. Ricardo miró al hombre enorme a su lado, esta figura intimidante que probablemente nunca le había pedido nada a nadie en su vida. Ahora, reducido a explicarse a un veterano sin hogar. En una banca del parque, y en ese momento, Ricardo no vio a un ángel del infierno. Vio a un compañero soldado, un tipo diferente de soldado, pero un soldado al fin y al cabo. Alguien que entendía la hermandad, alguien que entendía el sacrificio, sin una palabra. Ricardo desenvolvió su preciosa media torta y la partió por la mitad. Le ofreció el pedazo más grande al motociclista. Oso miró la ofrenda, como si estuviera hecha de oro. Sus ojos, enrojecidos y exhaustos, viajaron desde la torta hasta la chamarra de campaña desgastada de Ricardo, hasta las medallas aún prendidas en el pecho, a pesar de años de dormir a la intemperie, la estrella de plata, 2 corazones púrpura, los parches que contaban historias de servicio y sacrificio. «Me estás dando tu comida», dijo Oso lentamente. No del todo una pregunta. «Tú no tienes nada más». Ricardo se encogió de hombros. «Un hombre tiene que comer. Y he tenido más hambre que esto». Oso tomó la torta. Por un largo momento, solo la sostuvo, mirándola como si estuviera tratando de entender algo que su mente no podía comprender del todo. Luego comió, lentamente, saboreando cada bocado, de la manera que solo los verdaderamente hambrientos pueden hacerlo. Ricardo comió su porción más pequeña, y los 2 hombres se sentaron en un silencio de camaradería, mientras el frío sol de la mañana se elevaba sobre el parque. Cuando la comida se acabó, Oso se volvió hacia Ricardo. «¿Cuál es tu nombre, soldado?» «Ricardo Torres, sargento, Primera División de Infantería, retirado». Oso asintió lentamente, sus ojos captando todo: la ropa desgastada, las bolsas de plástico que contenían las posesiones mundanas de Ricardo, la dignidad que de alguna manera permanecía a pesar de todo. «Soy Marcos Piedra, presidente, Ángeles del Infierno, Ciudad Nezahualcóyotl. Y no olvidaré esto, sargento Torres. No lo olvidaré». Ricardo simplemente asintió. Había escuchado promesas antes, de políticos que enviaban a jóvenes a morir, de funcionarios de la BA que perdían su papeleo, de una sociedad que agradecía a los veteranos por su servicio. Mientras los pisoteaba en la calle, las promesas eran solo palabras, y las palabras no cuestan nada. Marcos Piedra volvió a subir a su Harley, el color regresando a su rostro, ahora que tenía comida en el estómago. Miró a Ricardo una vez más, su expresión ilegible. Luego rugió hacia la niebla de la mañana. Ricardo lo vio partir, luego se acomodó de nuevo en su banca para esperar lo que viniera después. Lo que vino después llegó exactamente una semana después. Ricardo estaba en su lugar habitual cuando lo escuchó. No una motocicleta, no 5, no 50. Un sonido como un trueno retumbante que parecía provenir de todas las direcciones a la vez. El suelo debajo de la banca del parque vibraba. Los perros en las casas cercanas comenzaron a ladrar. Las alarmas de los autos se dispararon arriba y abajo de la calle. Ricardo se levantó lentamente, sus viejos huesos protestando, y se volvió hacia el estacionamiento. Lo que vio detuvo su corazón. Motocicletas, cientos de ellas. Harley Davidsons extendiéndose hasta donde podía ver, llenando el estacionamiento, derramándose en la calle. Motores en marcha en una sinfonía de trueno retumbante, chalecos de cuero por todas partes,
hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todos usando el mismo parche rojo y blanco de los ángeles del infierno. El cromo brillaba bajo la luz del sol de invierno. El humo del escape se elevaba como niebla, y al frente de este ejército, desmontando de su enorme Harley, estaba Marcos Piedra. Oso caminó a través del césped helado hacia Ricardo, y esta vez no estaba solo. 250 motociclistas lo siguieron, formando un semicírculo masivo alrededor de la banca del parque, donde Ricardo había vivido durante 3 años. El trueno de los motores disminuyó a un ronroneo inactivo, mientras cada ojo se enfocaba en el anciano veterano, de pie solo en el centro. Las piernas de Ricardo amenazaban con fallarle. No entendía. Esto no podía estar pasando. Esto no podía ser para él. Marcos se detuvo a 2 pasos de distancia, su expresión solemne, pero sus ojos cálidos. «Sargento Ricardo Torres», anunció, su voz resonando a través de la multitud silenciosa. «Hace una semana, usted compartió su única comida con un desconocido. No sabía quién era yo. No le importó. Vio a un hombre hambriento y lo alimentó, con lo único que tenía». La multitud de motociclistas murmuró. Ricardo sintió lágrimas quemando detrás de sus ojos, pero las contuvo con pura fuerza de voluntad. Era un soldado. Los soldados no lloran. Marcos continuó. «Regresé a Ciudad Nezahualcóyotl y les conté a mis hermanos lo que pasó. Un veterano sin hogar, un héroe de guerra condecorado, durmiendo en una banca del parque, y regaló la mitad de su única comida a un desconocido. ¿Saben lo que dijeron?» Ricardo negó con la cabeza, incapaz de hablar. Dijeron: «Rodamos. Cada capítulo desde aquí hasta Tijuana, cada hermano que pudo venir, 250 hombres y mujeres que creen que una bondad como la suya merece ser honrada». Marcos metió la mano en su chaleco y sacó un sobre grueso y pesado. Dentro de ese sobre hay 450,000 pesos. Cada capítulo cooperó. Es suyo. Primer mes, último mes, depósito para un departamento. Lo que necesite. Las manos de Ricardo temblaron al tomar el sobre. No podía abrirlo. Ni siquiera podía mirarlo. Las lágrimas que había contenido durante décadas finalmente brotaron, corriendo por sus mejillas curtidas. Pero Marcos no había terminado. Se giró y asintió a un motociclista detrás de él. Un hombre más joven con ojos amables y un rostro gentil. Él es Daniel López. Dirige un programa de empleo para veteranos en Guadalajara. Tiene un trabajo esperándolo, si lo quiere. Nada lujoso, pero trabajo estable. Y entienden que algunos de nosotros hemos pasado por cosas. Daniel dio un paso adelante y estrechó la mano de Ricardo con firmeza. Nosotros cuidamos de los nuestros. Sargento, bienvenido a casa. Otro motociclista dio un paso adelante, esta vez llevando una chamarra de cuero, nueva, con un parche de la bandera mexicana en un hombro. «Sabemos que no es un ángel del infierno», dijo ella, su voz fuerte y clara. «Pero esto es de todos nosotros. Propiedad de ángeles del infierno, amigo de la familia». Ricardo tomó la chamarra con manos temblorosas. No podía hablar, no podía respirar. 70 años de vida, la guerra, una esposa muerta, hijos perdidos, años en la calle, y nunca nadie había hecho algo así. Marcos colocó una mano sobre su hombro. El peso se sintió como un ancla, conectándolo a la realidad. «Una cosa más. Sargento, nos comunicamos con sus hijos. Su hija, Sofía, está en Monterrey. No sabía que estaba sin hogar, no sabía que estaba luchando. Nos aseguramos de que lo sepa ahora. Está conduciendo para acá hoy mismo». Ricardo se rompió, lloró,
abiertamente y sin vergüenza, rodeado de 250 motociclistas que permanecieron en respetuoso silencio, mientras un héroe de guerra condecorado finalmente dejaba ir décadas de dolor. Algunos de los motociclistas se secaron sus propios ojos. Otros miraron hacia otro lado, dándole privacidad en su momento de liberación. Cuando Ricardo finalmente se recompuso, miró a Marcos con algo parecido al asombro. ¿Por qué? ¿Por qué harían todo esto? Solo le di la mitad de una torta de jamón. Marcos sonrió. La primera sonrisa verdadera que Ricardo había visto en su rostro. Porque esa mitad de torta de jamón me dijo todo lo que necesitaba saber sobre quién es usted. No tenía nada. Y aún así dio. Eso no es caridad. Eso es carácter. Y un carácter como ese merece ser recompensado. Los motociclistas comenzaron a aplaudir, luego a vitorear, luego a rugir aprobación que resonó en los edificios circundantes. Ricardo se quedó en el centro de todo, vistiendo su nueva chamarra sobre su vieja chamarra de campaña, aferrando un sobre que representaba una nueva vida, esperando a una hija que pensaba que lo había olvidado. Y antes de que terminemos, tenemos una petición especial para ustedes. Comenten abajo con las palabras: los héroes merecen honor, para mostrar que apoyan al sargento Torres, para mostrar que creen que la bondad, la verdadera bondad, la que cuesta algo, siempre debe ser recompensada. Porque los ángeles del infierno no solo ayudaron a un veterano sin hogar ese día, enviaron un mensaje que resuena a través de cada carretera, en cada ciudad, donde quiera que rujan sus motores. Los vemos a los que el mundo olvida. Vemos la bondad que pasa desapercibida y nunca la dejamos sin recompensar. 3 meses después, Ricardo Torres estaba de pie en la puerta de su pequeño departamento en Guadalajara, viendo a su hija Sofía ayudar a su nieto con la tarea en la mesa de la cocina. Tenía un trabajo estable en el centro de veteranos, donde ahora ayudaba a otros como él a encontrar su camino de regreso. En su pared colgaba una foto de aquel día en el parque. 250 motocicletas dispuestas en un semicírculo perfecto y un viejo soldado de pie en el centro, finalmente visto, finalmente en casa. La chamarra de cuero colgaba junto a la puerta, los parches brillando a la luz de la lámpara, amigo de la familia, y Ricardo sabía, como sabía pocas cosas en su larga vida, que algunas familias no nacen, se forjan en momentos de bondad, en decisiones tomadas cuando nadie está mirando. En la mitad de una torta de jamón compartida con un desconocido en una fría mañana de noviembre. Dale me gusta, comparte y suscríbete si crees que la bondad siempre encuentra su camino de regreso. Porque en algún lugar por ahí, 250 motocicletas siguen rodando, siguen vigilando, siguen listas para responder cuando la bondad llama.